Lo que me gusta mucho de este proyecto es que sigue en marcha, ¿vale? Entonces, de hecho, lo que os voy a contar aquí es lo que llamamos la evaluación a corto plazo, ¿vale? Que es del curso académico en el que pusimos en marcha la evaluación de este programa escolar de educación financiera, y fue en el curso académico 2014-2015. Lo bueno es que sigue en proceso en el sentido de que hemos podido seguir a un grupo de estos alumnos, a un grupo relativamente grande, volviendo a los centros unos años después para simplemente en términos de sus propios registros administrativos, en términos de sus elecciones, pues si continuaron a bachillerato o no, y si continuaron a bachillerato, qué track siguieron y demás, pero además también 5 años después, eso nos coloca en el año pasado, en plena pandemia, hicimos un follow-up con un grupo un poco más pequeño, aquellos que estuvieron dispuestos a continuar con un cuestionario telefónico, ¿vale? Porque era pandemia. O sea que lo que pasa es que no tengo nada que contaros todavía de esto, pero bueno, que de este proyecto tenemos esta idea de hacer un seguimiento a más largo plazo, ¿vale? Pero lo que os voy a contar hoy es realmente el impacto a corto plazo del programa. Y lo que me gusta de este proyecto pues es evidentemente que hemos tenido este contacto y este seguimiento desde el campo, pero para mí lo que realmente fue muy novedoso es estar involucrada desde el inicio en lo que ahora es más común llamarlo RCT, pero bueno, esta idea de Randomized Control Trial, que es esta idea de llevarnos a la economía un poco el approach de los laboratorios, ¿vale? De tener un grupo de tratados, un grupo de controles, que es una herramienta potentísima. En términos econométricos, como veréis, es sencillísimo. Toda la complejidad viene de hacer este diseño previo, de tener muy claro qué es lo que vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer y asegurarnos de que esta asignación, que debe ser aleatoria entre los grupos, lo sea, ¿vale? Entonces, para nosotros desde el banco, desde luego era la primera vez que hacíamos algo así. Creo que realmente en aquel momento, en ese curso, era algo relativamente en España muy poco habitual. Lo que es para mí revolucionario es que a día de hoy se está planteando que esta sea la forma de evaluar políticas de una forma incluso obligatoria para algunos ministerios actualmente, con lo cual pues es una alegría. Como veréis, es muy potente, ¿vale? Entonces, el plan para la presentación, la introducción va a ser un poco larga porque quiero dar mucho contexto del programa, ¿vale? Entonces, realmente veréis que me voy a extender bastante en esta parte, pero también un poco por aclarar que realmente en estos RCTs lo que es fundamental es conocer muy bien el contexto y diseñar muy bien el experimento, porque realmente en términos luego de análisis es muy sencillo, es simplemente una comparación de medias, ¿vale? Pero lo que es fundamental realmente es conocer bien el contexto, saber qué es lo que queremos medir, cómo lo queremos medir y asegurarnos de que el diseño luego nos vaya a permitir extraer algo, ¿vale? Por eso quiero detenerme sobre todo en ello y también, bueno, porque hicimos lo que hicimos, ¿vale? Así que vamos allá. Entonces, primero, ¿qué es el Financial Literacy o cómo definimos esto? Nunca sé muy bien cómo traducirlo a castellano, estas competencias financieras. Bueno, veréis que la definición en sí en realidad es un conjunto, es una combinación de varios conceptos, ¿vale? Es consciencia del futuro, es conocimiento, son habilidades, son actitudes, son comportamientos, todos estos conceptos que consideramos que son necesarios para tomar decisiones financieras, es difícil traducir sound, pero bueno, razonables, ¿vale? Para lo que es la condición de cada persona, ¿vale? Y con el objetivo último de mejorar su bienestar. Entonces, en general, lo que las autoridades llevan años, en algunos países más tiempo que en España, desde luego, considerando es que para poder, que es necesario poner en marcha programas que incorporen un conocimiento muy básico de educación financiera como una forma de ofrecer estas herramientas necesarias, ¿vale? Entonces aquí yo lo que quiero decir es que nuestra visión ha sido siempre un poco más, es como decir, un poco crítica, en el sentido de que se tiende a decir, y esto es general, ¿vale? Que la educación financiera debería incorporarse
a todos los niveles, desde primaria, secundaria, también con adultos, independientemente de características y demás. Nosotros queremos ofrecer un poco esta visión de vamos a entender cómo se aprende, dónde se aprende, cuál es la mejor manera de hacerlo, porque por un lado es muy útil hacerlo en los centros educativos, porque la gente está allí, es mucho más útil que con los adultos, que es muy difícil que participen, pero somos muy conscientes de que los programas educativos están muy cargados y bueno, si somos capaces de aprender algo sobre cantidad de horas, en qué asignaturas tendría más sentido y demás, pues mejor, ¿vale? Porque es muy fácil decir hay que incorporarlo en cualquier sitio y a todas horas, pero esto ocupa el lugar, ¿vale? Luego, además, también en la literatura decir que hay una visión un poco escéptica, ¿vale?, en términos de la utilidad de estos programas, y esto se basa fundamentalmente en pues, los análisis que se han ido haciendo hasta ahora, centrándonos además un poco en los que tienen más este perfil ya pues, de evidencia causal, ¿vale?, pero incluso entre estos pues hay bastante diferencia en términos de los resultados, ¿vale? Hay estudios que, analizando el impacto que programas escolares han tenido o la introducción en los currículos de estos contenidos han tenido sobre decisiones futuras, decisiones de las personas como adultos, pues tienes tanto los que encuentran que sí, que aumentos en, bueno, mejoras si quieres en los credit score o aumentos en la riqueza neta, pero también otros que no encuentran nada, ¿vale? Entonces un poco la literatura ahora se ha movido a una visión un poco más de, bueno, quizás esta discrepancia de resultados se deba a, pues eso, vamos a intentar abrir esa caja negra de lo que son los programas de educación financiera y entender primero cómo se implementan, si ha habido, porque claro, estamos comparando estudios en algunos casos son, pues yo qué sé, un cursillo y en otros casos es un programa de 100 horas implementado en un país como Brasil, en muchísimos centros, pues bueno, cómo se implementan importan, cómo se explican los materiales importan, qué es lo que realmente se está cubriendo en esos programas importa, y luego sobre todo lo que también intentamos aportar algo es también entender realmente a la hora de hacer este link entre lo que se enseña en las escuelas y lo que acaban siendo los comportamientos a la hora de tomar decisiones como adulto, cuáles son los canales, si realmente es una mejora a través de mejora de conocimiento o si aparte de conocimientos, que bueno, en general el resultado es que el impacto inmediato en conocimientos lo hay, pero bueno, también menos mal, porque si les estás enseñando algo es reconfortante saber que han aprendido, pero también se olvida. Entonces, si realmente aparte de mejorar sus conocimientos, si conseguimos con esto cambiar alguna cosa más, actitudes, incluso podría ser preferencias, si hablamos del concepto, por ejemplo, de paciencia, ¿vale? De este tipo de cambios sí que podríamos esperar tener más efectos a largo plazo. Entonces, esto es también lo que queremos entender. Entonces, en el contexto del programa, el programa es una iniciativa conjunta del Banco de España con la CNMV. Realmente se puso en marcha, hubo un piloto en 2010, pero el programa como tal existe desde el 2012. Forma parte del plan más general de Finanzas para Todos, pero en concreto el programa escolar inicialmente se pensó como una intervención para estudiantes de tercero de la ESO, ¿vale? Pensando en tercero de la ESO fundamentalmente porque era el último año de la educación obligatoria donde aún no había muchas elecciones de optativas, entonces se buscaba que se ofreciera en un curso donde se garantizase que fuera a llegar a todos los alumnos, ¿vale? Por eso se pensó en ese nivel. Básicamente en lo que consiste el programa es, hay materiales concretos, que ahora veremos cuáles son, que están en principio organizados en 10 módulos, con la idea, como se propone, es que sean un curso de 10 horas. En realidad el material que hay es para mucho más de 10 horas. Entonces sí que en la práctica se organizan los centros un poco para impartirlo en 10 horas, pero no llegan a cubrirlo todo, porque hay mucho más material, ¿vale? Pero bueno, en principio el planteamiento está hecho para 10 módulos. Pero aparte de esos contenidos, que esos contenidos son guías que ha desarrollado la CNMV, hay guías para profesores y guías para alumnos, pero además de eso pues tienen acceso al portal del GPS, donde hay muchos más materiales también como juegos y talleres y demás. Inicialmente cuando se puso en marcha siempre lo han impartido los profesores que voluntariamente se apuntan, ¿vale? Profesores del centro.
Aquí es donde ya empiezan a haber algunas fricciones, porque normalmente suelen ser los profes de economía que no imparten en tercero de la ESO, con lo cual ya hay un poco ahí de problema. Pero bueno, pero además, no desde el principio, y de hecho en este año todavía no estaba en marcha, pero sí para las últimas ediciones hay también cursos para los profesores, ¿vale? Unos cursos online un poco para prepararlos para impartir estos programas, pero en este momento aún no estaban, ¿vale? Y en términos de los módulos, seguro que no lo veis, pero bueno, solo para haceros una idea, aquí son como los 10 grandes módulos, ¿vale? De las guías, y son conceptos muy básicos. Entonces hay pues desde My Money, My Life, My Future. Esto en realidad es como establecer un presupuesto, un poco en términos de mis ingresos, mis gastos, mis metas, qué debería hacer yo para cubrirlos, ¿vale? Pero luego hay mucho, de hecho, para nosotros, esto aquí a título personal, nosotros autores de este trabajo, no nuestras instituciones, hay mucho énfasis en esta noción, para nosotros demasiado, de no gastar más de lo que tienes y cosas así. Y hay un poco el problema de que llega un poco tarde todo lo que tiene que ver con inversión y uso de crédito y riesgo, el concepto de riesgo, ¿no? Un poco más esta visión de, bueno, va a haber momentos en tu vida que si no te endeudas, o sea, pero que no es malo, quiero decir, siempre que puedas hacer frente. Aquí un poco el énfasis es verdad que está muy en términos, las unidades de no gastar más de lo que tienes y estas cosas. Entonces, por ejemplo, la tercera es Control Your Life, Control Your Money, o sea, es un poco demasiado centrado en eso. Pero bueno, hay unidades de crédito, hay unidades de riesgo, no siempre se cumplen, o sea, se cubren, pero las hay, ¿vale? Y luego también hay parte de relaciones bancarias, explicación de conceptos como comisiones y demás. Hay, pero no demasiado, también el concepto de tipo de interés compuesto, entonces digamos que hay una parte también de numeracy, pero de nuevo, nosotros no tenemos control necesariamente sobre qué imparten los profesores y qué profesor lo imparte, ¿vale? Entonces aquí en la práctica lo que hicimos fue, sí hicimos cuestionarios a los profesores para conocer la implementación que hacen, entonces sí podemos luego comparar hasta cierto punto, pero no es algo que nosotros de entrada podamos asignar, ¿vale? Entonces, en la práctica lo que vimos es que dependiendo del centro, pues como os digo, como normalmente eran los profes de economía los que tenían interés en esto, pero luego en la práctica se tenían que buscar la vida para llegar al tercero de la ESO, pues tenías centros donde lo hacían en tutoría, tenías centros donde en realidad era el profesor de matemáticas o profesora de ciencias sociales que se repartían un poco los temas, entonces era una implementación muy transversal, pues bueno, hay bastante heterogeneidad, ¿vale? Lo que nosotros sí podemos hacer es el diseño en términos de esta asignación aleatoria de lo que llamamos tratamiento y control, y lo hicimos en concreto ese año. Lo que pedimos a la CNMV fue que nos pasara el listado de todos los centros que se habían apuntado al programa, diciéndonos cuáles eran los que se apuntaban por primera vez, ¿vale? Porque, como os digo, esto fue el curso 2014 y estaba en marcha desde el 2012. Entonces, ¿cuáles eran los que por primera vez se habían... ¿Quieren saber más? Pues los que se apuntaban por primera vez, ¿vale? Porque necesitamos tener pues esta base común de que no tuvieran conocimientos ya previos, ¿vale? Para poder partir de una base homogénea. Entonces, ni los profesores ni los estudiantes tenían experiencia previa en los contenidos de este programa específico. Ni el centro, ni el profesor, ni los alumnos habían participado en ningún programa de educación financiera previo. Entonces, lo que vamos a ver es el impacto de introducir un programa, ¿vale? La otra cosa que hicimos fue también, a la hora de asignar colegios al grupo de tratados o de control, lo hicimos estratificando este grupo de centros fundamentalmente por tipo de cole, si era privado, concertado o público, pero también alguna característica más. Entonces, aparte del tipo de cole, también estratificamos por si era Madrid u otro centro o otra zona, esto fundamentalmente porque el piloto previo se había hecho en Madrid, entonces para poder comparar resultados con un piloto anterior. Y luego también tuvimos como distintas oleadas
de centros apuntándose. Entonces tenías como cuando pasaron la primera lista, pues los que ya se habían apuntado y luego llegaron como 2 o 3 rondas más. Entonces esto también puede ser una característica del interés que tienen en el programa. Entonces también estratificamos por eso. Entonces en la práctica, aunque decimos que estratificamos por tipo de cole, en realidad es una combinación de varias cosas y acabamos teniendo 15 estratos, ¿vale? Entonces dentro de cada uno de esos estratos, por tipo de cole, oleada en la que se apuntaron y si era Madrid o fuera de Madrid, asignamos de forma aleatoria unos al grupo de tratados y otros al grupo de control, que ahora os explicaré qué supone en la práctica ser tratado o ser control, ¿vale? Y lo que hicimos durante todo ese año académico en los 67 colegios que estuvieron de acuerdo en participar en la evaluación fue, y esto es lo que les planteamos que íbamos a hacer con ellos, ¿vale? Que era como, vosotros queréis dar el programa lo vais a dar, pero lo vais a dar en los tiempos que nosotros os indiquemos, ¿vale? Y además de eso, vuestros alumnos van a estar respondiendo test y encuestas en 3 momentos del curso. En diciembre, cuando empecemos, y ahí además también el director del centro, a los profesores cuando acabéis de impartir el programa también cubriréis vuestro cuestionario, en marzo y en junio, ¿vale? Entonces, si estaban de acuerdo con esto, entraban a la evaluación y sorprendentemente, sin nada a cambio, 77 dijeron que sí, ¿vale? Las cosas que medíamos en estas mediciones era, bueno, primero conocimiento, como se suele hacer, y en esto básicamente seguimos tanto PISA como lo que se había hecho en el piloto anterior, es un test, un examen de 30 preguntas, tipo test también. El mismo estudiante nunca repite las preguntas, aunque se hagan las mediciones 3 veces, había distintos modelos de test, ¿vale? Y tenían estas 30 preguntas y luego entre 8 o 10, dependiendo de la edición, como encuesta de, bueno, aparte de algunos demográficos, algunas medidas de actitudes en el sentido de comportamientos financieros, que con esa edad, que son 15 años, pues muy pocos, pero básicamente, pues eso, si cobraban por alguna actividad que hicieran en casa o si conseguían dinero vendiendo cosas en internet o alguna cosa así, si hablaban de economía y también preguntándoles por algunas situaciones hipotéticas en términos de, por ejemplo, sus actitudes ante el ahorro, ¿qué prefieres, 100 euros hoy o 120 dentro de 3 meses? Pero como algo hipotético, ¿vale? Y además planteamos también en un momento concreto del tiempo una tarea de ahorro que intentaba ser más real, ¿vale? No tan hipotético, que también luego os la explicaré, pero básicamente eso, también tenían que mostrar sus preferencias entre dinero antes o después, pero en un entorno que intentaba ser algo más real, ¿vale? Entonces, lo que encontramos en términos primero del conocimiento es que, como os digo, pues sí, mejora los conocimientos de los estudiantes tratados respecto a los controles. ¿Cuánto? Pues una forma de medir esto en estos contextos suele ser en términos de desviaciones estándar, es un 18%. En términos de la literatura está en más o menos lo mismo que se han encontrado en otros países. ¿Es mucho o poco? Pues para haceros una idea, a nosotros nos parece bastante, nos parece sustancial. Entonces, para poner algo con lo que compararlo, decimos que es, por ejemplo, la diferencia, es la mitad del gap que existe entre estudiantes con padres más o menos educados en PISA, ¿vale? O sea, creemos que es algo sustancial, o sea, con 10 horas de clase, el aumento que se produce en conocimiento parece grande. ¿Cuánto de esto habrá permanecido en el tiempo? Todavía no lo sabemos, ¿vale? Pero luego también vemos algunos cambios en actitudes reportadas por ellos, como por ejemplo eso, sí encontramos un aumento significativo de los tratados respecto a los controles en hacer más trabajo a cambio de dinero y también hablan más con sus padres de economía. No sabemos si una cosa está relacionada con la otra, pero algún cambio sí. Y el que nos parece más relevante pensando en esto de largo plazo, también encontramos para los tratados respecto a los controles que tras el curso, y esto sí que lo medimos 3 meses después, un poco después, también el dinero que asignan a la fecha más reciente es algo menor, ¿vale? Y luego os diremos en qué sentido creemos que esto se puede asociar a mejorar su paciencia, ¿vale? Como os decía, el hecho de haber estratificado de entrada esta asignación luego nos permite hacer análisis por grupos, ¿vale? Si no, no lo podríamos hacer.
Entonces, en particular, la comparación entre públicos y no públicos resulta ser, o sea, aparte de que interesante per se, también nos ayuda a entender el mecanismo, ¿vale? Porque este mecanismo que os acabo de decir de preferir o tener menor preferencia, si queréis, por un pago inmediato, dado lo que hemos visto que ha habido un cambio también en su actitud de cara a cobrar por trabajar, aunque sean tareas informales, en realidad podría deberse simplemente no a un cambio en su paciencia, sino a un cambio en, pues ahora esta gente son chicos muy jóvenes que están, si quieres, financially constrained, pues simplemente el hecho de ahora tener unos ingresos me permite que esas financial constraints se hayan aliviado, ¿vale? Entonces por eso puedo smooth my consumption. Pero esta separación entre públicos y privados lo que nos permite ver es, hay diferencias muy concretas entre los dos coles. Por un lado, en lo que tiene que ver con el conocimiento, y esto nos pareció muy interesante y siempre nos llamó mucho la atención, era que en media, si comparabas públicos y no públicos, hablamos de no públicos porque ponemos concertados y privados juntos, ¿vale? Porque hay poquitos privados. En media, el impacto del 18% es muy parecido en los dos, más o menos aumenta lo mismo, pero cuando ves a la distribución, la mejora en el caso de los públicos está más o menos casi en toda la distribución, luego veremos un gráfico, o incluso diría que un poco más en la parte baja de la distribución, mientras que en los coles privados se concentra en la parte alta de la distribución, en la parte de los chicos con mejores notas, ¿vale? Entonces, esto ya dice algo de que, bueno, quizás cómo se implementó el programa en estos tipos de centros es diferente. Podrían ser las características de los chicos, pero hacemos análisis para ver si es por eso y no. Poniendo la misma composición de características a los chicos del público en el privado, los resultados siguen ahí, o sea que no es por composición, y luego veremos en qué sentido creemos que es por implementación, pero luego además también esta separación nos permite ver que este aumento que vemos en lo que llamamos paciencia, o sea, esta capacidad de pedir menos el dinero cuanto antes, ocurre solo en los públicos, no en los privados, y este cambio en pedir más dinero, o sea, pedir dinero por actividades, ocurre en los privados y no en los públicos. O sea, que rompe ese vínculo que nos hacía dudar un poco de la interpretación, entonces por lo menos podemos sugerir que nuestros resultados, al menos en los coles públicos, de esta caída en la preferencia por el pago inmediato, se podría vincular, o por lo menos descartamos el canal de las binding, o sea, de las liquidity constraint ahí, o sea, que lo podríamos vincular más a paciencia. Esa es un poco la esperanza de que haya algún impacto a largo plazo, ¿vale? Otra de, como os decía, el otro resultado de la distribución nos hace, primero pensábamos, bueno, puede ser porque son diferentes los chicos en unos coles y otros, pero por lo menos, no digo que no sea diferentes, pero teniendo en cuenta sus características, el resultado se mantiene, o sea que no parece venir por eso. Lo que intentamos ver es si tendría que ver con las diferencias en la implementación. Entonces, aquí lo que vimos fue que los coles privados, o bueno, no públicos, tendían a dar más el material en matemáticas. Entonces, el hecho de poder hacer estos resultados también por estrata, lo que vimos un poco es que los coles que fundamentalmente dieron el material en matemáticas, las mejoras estaban como muy polarizadas, ¿vale? Se daban sobre todo en los mejores estudiantes. Había algo de mejora también en la baja, o sea, en la parte baja de la distribución, o sea, como que lo polarizaba más, pero sobre todo en la parte alta de la distribución. Mientras que en las escuelas públicas que impartieron más este material en, pues como os digo, allí donde podían, o sea, tutorías o valores, un poco donde yo creo que dejaban al de economía venir a dar la clase, la mejora es bastante generalizada, ¿vale? Entonces, un poco también decir que no solo es lo que impartes, sino dónde lo impartes y con quién lo impartes importa un montón, ¿vale? Para lo que encontramos. Bueno, esto lo voy a si no llego. Vale. Entonces, el diseño, lo que es realmente fundamental para estos RCTs es pensar bien cómo haces este diseño, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, ¿qué ocurría? Pues, a ver, este programa es una iniciativa del Plan Nacional de Educación Financiera y digamos que el programa en sí es muy barato, ¿no? Porque tú una vez que has desarrollado los materiales,
te da igual tener, cuantos más coles mejor, quiero decir, todo el coste lo asume el cole, ¿vale? Entonces, desde luego ni la CNMV ni el banco querían, no nos permitían que coles que se apuntaran decirles que no podían impartir el programa, ¿vale? Entonces lo que propusimos fue, bueno, pues vamos a hacerlo en fases. Entonces nosotros tenemos nuestro pool de coles que quieren recibir el programa, que además aceptan nuestras condiciones. Cuando decimos que unos son tratados y otros son controles, es simplemente que unos lo imparten en un trimestre y otros coles lo imparten en el siguiente trimestre, ¿vale? Esto que en principio está bien, pero está bien para medir solo el impacto inmediato, porque solamente tenemos, pues hay coles que lo impartieron de enero a marzo, otros de abril a junio. En marzo es nuestro momento para tener tratados y controles en tercero de la ESO y poder medir el impacto del programa, pero a la que queremos medir cualquier cosa a más largo plazo, nos hemos quedado sin control, ¿vale? Entonces, en la práctica lo que hicimos fue, además, convencer a los coles de que necesitábamos un grupo de cuarto, que sabemos que de partida el grupo de cuarto no es ideal, porque evidentemente no son igual que los chicos de tercero de la ESO, pero pensando en este efecto a largo plazo, confiamos en que sean lo suficientemente cercanos, ¿vale? Entonces, es un poco tener esta idea también de, para cuando queramos medir impactos a largo plazo, ya todos nuestros terceros son tratados en la práctica, y usamos a los de cuarto como controles, ¿vale? Entonces veréis que cuando hablo de los resultados estoy hablando siempre como del resultado inmediato y el resultado a más largo plazo, ¿vale? ¿Los colegios que decidieron participar son como comparables al resto? No, claro, entonces, o sea, lo que hicimos también, pero esto en otro trabajo, fue convencer a la institución que en aquel momento estaba a cargo de PISA en España, de que nos uniera a nuestros coles con los coles PISA, o sea, simplemente de los coles PISA que nos dijeran cuáles eran los nuestros y cuáles no, sin saber qué coles son, ¿vale? O sea, de forma simplemente con una dummy de cole, programa, cole no, y ahí establecimos un poco la comparación, y no, o sea, no son, o sea, estos coles son coles concretos, y de hecho, respecto a PISA, que se supone que serían coles representativos de España, había algunas diferencias, por ejemplo, yo qué sé, pues son coles mucho más, que eligen más a los niños, ¿cómo deciros? Sí, había algunas características que los hacen coles particulares, entre los públicos no tanto, pero bueno, sí, o sea, entre los públicos no tanto, pero sí, podemos pensar que son coles, no sé, diferentes en el sentido de más, no sé, más dirigidos. Sí, sí, pero es verdad que, claro, nosotros no podíamos hacer este programa con otros coles. Una pregunta que me quedé de atrás. Entre las cuestiones que analizáis, esto que dices de la paciencia, ¿incluís alguna versión al riesgo? No hicimos nada de aversión al riesgo, y es una pena porque sí se... O sea, a ver, luego os enseñaré la tarea y es totalmente... No hay ninguna incertidumbre sobre los pagos. Y de hecho insistimos muchísimo en ese aspecto, intentando dar mucha credibilidad a la hora de poner la tarea, luego os explicaré cómo lo hicimos, que realmente los niños tuvieran claro que los pagos que estábamos ofreciendo, en el caso de que fuera a ser la persona que fuera a recibir el pago, porque no lo recibían todos, son pagos ciertos. Entonces se entregaba lo que les dimos, que no es dinero, al director, delante de ellos, para que no hubiera ninguna incertidumbre, pero esto no lo hicimos. Es cierto que con esas edades no tengo tanta evidencia, o sea, normalmente he visto mucho esto hecho más con universitarios y demás, pero también nos preocupa sobre todo que la parte de riesgo en realidad de nuestras conversaciones con los profes se cubre poquísimo en este programa, o sea, no llegan a cubrirla y es una pena. Eso es la parte de todo esto que he hecho más en falta, ¿vale? Entonces este es el timing de cómo lo hicimos. Entonces eso, como os decía, en diciembre, o sea, empezó el curso, los convencimos, bla, bla, bla. Entonces en diciembre hicimos el primer pretest. Entonces básicamente en la práctica lo que tenemos es chicos de tercero de la ESO en escuelas que llamamos tratadas o controles y un grupo también de cuarto de la ESO, ¿vale? Entonces en diciembre todos los chicos hacen un pretest y la encuesta de base. Y también además hay una encuesta al directora del centro con algunas características sobre el programa, ¿vale? Luego entre diciembre y marzo los tratados, los chicos de tercero en las escuelas tratadas reciben el curso y los demás nada. En marzo volvemos a hacerles un test y una encuesta y luego entre marzo y junio los de tercero de las escuelas controles reciben el curso, ¿vale?
y en junio hicimos un tercer test. Y la tarea de ahorro la hicimos en junio, ¿vale? Esto fue, de verdad, un problema de implementación, por eso os digo que en estos casos lo interesante de estas actividades es que lo haces en campo, te encuentras con todo tipo de problemas y algunas cosas llegan cuando llegan. Entonces, la tarea llegó en junio. Esto para nosotros, afortunadamente, como habíamos previsto lo de los de cuarto, pues nos permite poder hacer algo todavía, porque tenemos algún control, pero no son los mismos controles que en marzo, ¿vale? O sea que, de nuevo, es parte de los problemas del campo. Luego os diré por qué tuvimos ese inconveniente, ¿vale? Entonces, los test, como os digo, son estándar y nos basamos fundamentalmente, bueno, pues en el piloto. Había un grupo de expertos, habían desarrollado, tenemos como un banco de ítems, que son como 200 preguntas, para tener suficientes por temas y por bloques para hacer varios modelos. Luego, en la muestra lo que tenemos es colegios, como os digo, no son representativos de toda España, pero bueno, tenemos coles en muchas regiones, y hay tanto escuelas rurales como urbanas, pero de nuevo, esto sí que no lo tenemos estratificado, o sea que no podemos mirar a diferencias por eso, ¿vale? Teníamos como unos 3.000 chicos de tercero de la ESO, y de cuarto tenemos menos. Fundamentalmente es porque hay coles que con alumnos de tercero de la ESO quisieron participar, si tenían 3 líneas, pues con las 3 líneas, ¿vale? O sea, con las 3 clases, pero de cuarto, como es o fuerte, ¿no? Pedirles que estén haciendo exámenes todo el año a cambio de nada, solo había un grupo por colegio, ¿vale? Sí que les insistíamos en que todos estos grupos fueran grupos, por ejemplo, eso que en algunos centros en cuarto de la ESO tienes algunos grupos, no sé cómo le llamaban, es que en un colegio le llamaban terminal, que me sonaba muy fuerte, bueno, los que no van a seguir estudiando y cosas así, entonces grupos genéricos, ¿vale? Esto no es para que lo veáis, pero simplemente, o sea, línea por línea, pero simplemente es la lista de características que tenemos de los estudiantes, y básicamente son medias, y la última columna es la diferencia, si es significativa la diferencia, si realmente la randomización que hicimos funcionó, y salvo un caso, creo, que efectivamente hay una diferencia significativa, que puede ser by choice, el resto no hay diferencia significativa, o sea que la randomización en este sentido funcionó bien, ¿vale? Luego esto simplemente para enseñaros, por ejemplo, cómo se hacían los test en un colegio, bueno, un instituto concreto en Madrid al que fui, y esto, claro, toda la aplicación de estos test, el curso lo imparten los profes, pero lo que es la recogida de información es una empresa externa que iba a cada uno de estos centros para hacer las pruebas, ¿vale? Y llevaban ellos los ordenadores y para que todo fuera seguro, pero también anónimo y demás, para proteger a los estudiantes, ¿vale? Son menores, entonces es complicado, ¿vale? Luego es la única regresión que voy a enseñar y es súper sencillo, o sea, en la práctica, claro, una vez tienes el diseño, el análisis es muy fácil, porque básicamente solamente, o sea, te basas en esta asignación para confiar en que tu contrafactual haya funcionado y que la única diferencia posible entre estos estudiantes se deba al programa, ¿vale? Entonces, idealmente podrías incluso no tener en cuenta nada más, pero bueno, dado nuestro diseño, lo que sí tenemos que tener en cuenta son las dummies de estrato, o sea, estar seguro de que la comparación la hacemos dentro del estrato concreto. Luego, además, también lo que hacemos normalmente para mejorar la precisión es poner lo que sería la I0, que es básicamente ese nivel de partida, ¿vale? Entonces, si el outcome es el test, la nota en el examen, pues ponemos también la nota que obtuvieron los chicos en el examen de diciembre, ¿vale? Esto es lo que hace que nos movamos a trabajar a nivel individual, porque en la práctica, tal y como hemos hecho la randomización, todo esto lo podríamos hacer simplemente comparando medias de centros, ¿vale? Porque la randomización en realidad es a nivel de escuela, pero precisamente por incorporar esta nota, que sí que es individual, ganamos un montón de precisión, ¿vale? Y por eso vamos a hacer esto a nivel de estudiante, ¿vale? Pero sí tenemos, y luego, claro, por esto mismo también los errores estándar sí que los vamos a considerar clúster a nivel de cole, porque bueno, hay un montón de cosas que son comunes a nivel de cole, ¿vale? Entonces, esta ecuación en la práctica la usamos para muchas comparaciones, ¿vale?
vamos a ir cambiando el outcome y luego hay un pequeño matiz también de la definición de tratado y control que ahora os explico. O sea, la primera comparación obvia es en marzo, simplemente comparar a los chicos de tercero de la ESO en las escuelas tratadas versus las escuelas no tratadas, y esto lo podemos hacer para sus notas y también para las respuestas que dan en la encuesta en términos de sus actitudes, ¿vale? Pero hay algo también interesante, y es que, y esto se ha hecho en la literatura en otros programas, es si este tipo de programas tienen algún tipo de spillover effects, ¿no? Si hay algún tipo de desbordamiento, ¿no? Efecto de desbordamiento. Y en este caso lo podemos mirar por lo menos con los chicos de cuarto, ¿no? Porque al final esto es un programa que se hace en la escuela, entonces puedes pensar que hasta cierto punto, hermanos a lo mejor no sé si en 2 cursos seguidos habrá muchos, pero bueno, que si los chavales lo comentan, pues incluso que alguno de cuarto pudiera haberse enterado de algo y demás, ¿no? Entonces, este es el tipo de spillover que nosotros vamos a mirar. Si a nivel de centro vemos algún impacto también en los chicos de cuarto, ¿vale? En la literatura esto también se ha hecho, por ejemplo, con los profes, con los padres, eso nosotros esa información no la tenemos para hacerlo, pero bueno, por lo menos en conocimiento lo podemos hacer con los chicos de cuarto, ¿vale? Entonces sería la misma ecuación, pero aquí está estimada en los alumnos de cuarto, y lo que llamamos tratados, que en realidad no son tratados, porque ellos como tal el tratamiento no reciben, el tratamiento en ese caso es estar en la escuela que sí ha tratado a los de tercero, ¿vale? Luego en junio tenemos 2 versiones también que estimamos. Una es volver a comparar a los mismos chicos de marzo, pero en junio, ¿vale? Es solamente para ver si el impacto que encontramos en los de marzo es diferente al de los de junio, ¿vale? Pero no hay nada. Y en la práctica lo que sí tenemos que acabar haciendo, por ejemplo, puede ser para conocimiento, pero sobre todo para la tarea de ahorro, es comparar a los de tercero con los de cuarto en junio, porque al final ya serían nuestros únicos controles, si queremos. ¿Okay? Entonces, esto sería la primera estimación. De momento vamos a quedarnos con el panel A, ¿vale? Que ahí es la que os digo, esto es notas estandarizadas, entonces van de 0 a 1, y esto al final es comparar a chicos de tercero en escuelas tratadas y en escuelas no tratadas, ¿vale? Hay 4 modelos diferentes, ¿dónde está aquí el ratón? Según si tenemos en cuenta los estratos o no, y también lo que llamamos panel balanceado y panel no balanceado es básicamente porque, bueno, a lo largo del curso hay chicos que no están, o sea, bien porque no fueron el día del examen, bien porque se van del centro, bien porque llegan o lo que sea. Entonces, balanceado significa simplemente que estaban tanto en diciembre como en marzo, ¿vale? Sí. Cuando pones ahí el panel A, que es tratados y no tratados, escuelas tratadas y no tratadas, ¿no decías que todas las escuelas eran tratadas, sino que se comparaban unos estudiantes con 3 meses después los otros? Claro, no, al final, o sea, lo que es tratadas es en el sentido de, cuando aquí estamos hablando es en marzo, ¿vale? Entonces, en marzo tratados están los que han dado el programa entre enero y marzo. Pero no son escuelas tratadas y escuelas no tratadas. Las no tratadas serían las que van a acabar eventualmente impartiendo el programa, pero después, ¿vale? ¿Qué es la misma escuela? No, son otras escuelas, hay un grupo de escuelas. Ok, vale, entonces, sí, unas las hacen antes y otras las hacen después, entonces a final de curso están todas tratadas en el sentido de que todas tienen alumnos que han recibido el tratamiento, pero en marzo no, ¿vale? Entonces, básicamente esto, bueno, quedándonos con el panel balanceado, básicamente este es el impacto que vemos de ese 17% de una standard deviation, aumento en las notas, o 18, hay algunos estratos que acaban siendo tan pequeños que los unimos en 2, ¿vale? Entonces, con otra definición, en lugar de 15, pues son 14 o 13 estratos, pero bueno, entre 17 y 18% de una desviación estándar de aumento en las notas por haber recibido 10 horas, ¿vale? De educación financiera. Okay. Esto sería el primero. El segundo panel es esta misma comparación, o sea, la misma comparación de escuelas, pero entre los estudiantes de cuarto. Y no encontramos nada, ¿vale? No hay diferencias significativas, nada. Tampoco hay, comparando en junio, cuánto saben de educación financiera los chicos que habían recibido el curso antes con los que después. O sea, que al menos en ese sentido no parece que por ese lado, en términos de cantidad de conocimiento medio adquirido, haya una diferencia entre los dos grupos, ¿vale? Lo siguiente es, bueno, como nosotros diseñamos el test, también de esas 30 preguntas las podemos agrupar en distintos temas, ¿vale? Entonces también es un poco ir en donde han aprendido más, ¿vale?
Entonces, si son preguntas tipo presupuestos, si son más preguntas que tienen que ver con tipos de pago, lo de las comisiones y tal, lo que llamamos banking relationships, esto tiene que ver, es el tipo de interés, básicamente, tipo de interés, y luego también pues, algunos ejercicios de planificar. Y luego había un conjunto de preguntas que sería sobre consumo sostenible, ¿vale? Más relacionado con cuestiones ambientales. Entonces, es el mismo ejercicio, pero separando las notas en bloques, ¿vale? Y aquí lo que vemos es que el impacto únicamente viene de la parte de relaciones bancarias, ¿vale? Que tiene esta parte componente de conceptos y también una componente de cálculo de tipo de interés. En lo demás, no les hemos cambiado nada. Okay. Luego, lo que llamamos actitudes es estas respuestas que ellos dan en la encuesta a preguntas del estilo de eso, si hacen trabajos ocasionalmente que les reporta algún tipo de renta, ¿vale? Ya sea de forma ocasional, yo qué sé, pueden ser canguros, o si venden cosas online, si hacen a cambio de dinero tareas en casa, o si colaboran en el negocio familiar, ¿vale? Y la última columna es que hayan dicho que sí a cualquiera de estas, porque en realidad podéis ver que no son actividades que hagan con muchísima frecuencia, ¿vale? Tenemos, en todo caso, es menos de un tercio, ¿vale? De los chicos haciendo esto, pero bueno, si juntamos cualquiera de las opciones es como la mitad de ellos que hacen algo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, también comparando en marzo a los chicos de tercero, tratados y controles, sí se reporta un aumento en esta probabilidad de hacer algún tipo de trabajo a cambio de dinero, ¿vale? Y en la pregunta de si hablan con sus padres sobre economía, que se pregunta en términos de frecuencia, el impacto que encontramos sí hablan más, pero viene únicamente del margen más extremo, si queréis, que es el de los que nunca, jamás hablaban de esto. Hay un descenso en ese porcentaje. Algunos empiezan a hacerlo, ¿vale? Pero solo en la parte más extrema de los tratados respecto a los controles. En ese cuestionario también les planteábamos algo parecido a lo que luego va a ser la tarea, pero en términos hipotéticos, ¿vale? Solamente elige qué prefieres, 100 euros hoy o 120 en 3 semanas, cambiando las cantidades y los plazos, ¿no? Para que haya distintos tipos de interés. Esto es hipotético y es lo que ellos respondan, pero también vemos que hay y esto es en marzo, o sea que es comparando a los chicos de tercero que reciben el programa antes versus los que aún no lo habían recibido, que los tratados reportan con menor probabilidad preferir el pago inmediato, ¿vale? O sea que hay algún cambio en ese sentido. Ya en situaciones hipotéticas lo encontramos, ¿vale? Pero eso, queríamos ponerlos un poco en un contexto más real, ¿vale? Entonces, como lo hicimos es utilizando esta tarea, que la práctica básicamente se ha hecho sobre todo con universitarios. Este contexto es un poco distinto, pero la idea como nosotros lo pusimos en práctica era, veréis ahora la tabla, pero es como, tienes 6 euros, tú partes con 6 euros y tienes que repartir esos 6 euros entre hoy y un plazo futuro. Yo te voy a dar varias opciones con tipos de interés que son altísimos, pero bueno, porque al final, ahora os diré, porque estábamos tan restringidos, y yo lo que quiero ver es en qué momento el tipo de interés es lo bastante alto para que te compense pasarte al futuro, ¿vale? Esto normalmente, como se plantea, es con dinero y con un montón de opciones, porque tienes mucho margen. Nosotros somos el Banco de España, ellos son menores, no nos dejaban darles dinero. Claro, entonces, ¿cómo pensamos que podíamos hacerlo? Queda un poco cutre, pero bueno, al final como lo hicimos fue con memorias USB de distintas capacidades, ¿vale? Entonces, un stick de distintas capacidades, que esa capacidad se asocia a un valor de mercado, de lo que valdría el pendrive, ¿vale? Luego, además, eso, tampoco teníamos un presupuesto muy grande, entonces al final no lo reciben todos, o sea, es como tú tienes que contestar a eso y luego hay un sorteo al final de la clase y uno de los de la clase se lleva la opción que haya, se elige una opción al azar y esa es la que se lleva, o sea, que es, bueno, o sea, hay algo de posibilidad de que te lo lleves, básicamente. Pero bueno, les decías en aquel momento, en el 2015, les decías que era un pendrive de 32 gigas y todos decían, que algo de interés les generó.
pero vamos, que no es lo ideal, ¿vale? Lo ideal sería tener algo mucho más desagregado. Entonces, para que os hagáis la idea, esto en realidad se los hicimos con un papel la mayoría de las veces, porque esto no lo hacían en el ordenador, esto lo hacían súper rápido además. Entonces era un papel y tenían eso, vas a tener que responder 9 veces, ¿vale? Y básicamente la primera siempre es solamente un control, porque el tipo de interés es 0, pero yo te digo, de estas 4 opciones, ¿cuál prefieres? Entre hoy y en una semana, quitarte los 6 euros hoy, recibir hoy 4 y en una semana 2, 4, solamente para saber si habían entendido algo del ejercicio. En las siguientes opciones ya esperar merece la pena, ¿vale? Y luego lo que hacemos es variar los plazos, es hoy versus una semana, en el siguiente es hoy versus 2 semanas, pero manteniendo las cantidades, con lo cual el tipo de interés es más pequeño. Y luego, como hay también esta idea de present bias, también queremos plantearles el mismo plazo, pero en lugar de hoy versus una semana, es dentro de una semana versus 2, ¿vale? Para ver si también hay un poco de inconsistencia temporal en el sentido de cómo seleccionan. Vale. Esto es como, por ejemplo, en esa escuela, al final, o sea, en ese instituto, al final estaba allí la profe sacando el papelito para ver cuál era la elección y el ganador. O sea, que todo muy rudimentario, ¿vale? Lo que encontramos en la práctica es, esto es en euros que han asignado al primer pago, ¿vale? Olvidarnos de la primera opción porque es tipo de interés 0, para el tipo de interés de 100 y 200, ¿vale? Aquí lo que vemos es, los controles de nuevo son los de cuarto, barras grises, y los tratados en negro los que recibieron el programa en la primera tanda, ¿vale? Vamos a ver, aunque en los distintos plazos siempre la barra negra está más baja que la barra gris, ¿vale? Es verdad que a la que aumentamos el tipo de interés, la diferencia se reduce, o sea que, bueno, los controles algo entienden. Pero veréis que y estas diferencias son significativas, ¿vale? Tanto en el primer plazo como a 2 semanas, aunque por supuesto asignan más por el tipo de interés más pequeño, en este caso al pago más cercano y hoy versus 2 semanas, ¿vale? O sea que, y todas estas diferencias son con el tipo de interés del 100%, del 100% por lo menos significativas, o sea que conseguimos algo. Y aquí es lo que os decía, de nuevo, esto puede ser mejora en paciencia o puede ser que simplemente estos chicos al mismo tiempo están cobrando y están gastando el dinero de otra manera, ¿vale? Entonces, aquí es simplemente el mismo tipo de resultados, pero por estrata, o sea, estrata en el sentido de públicos y no públicos, ¿vale? Esa comparación que podemos hacer. Entonces, aquí solamente os quería enfatizar en conocimiento, en media son similares, o sea, esta diferencia no creo que sea estadísticamente significativa, o sea que los dos mejoran. Luego veremos la distribución mejor con los gráficos, pero en términos de los dos resultados que os decíamos para el cambio en hacer aumentar la oferta laboral, si queréis, por renta, solo ocurre entre los coles no públicos, y esta mejora o esta disminución en la necesidad de asignar euros al momento más cercano solo se da entre los chicos de los coles públicos, o sea que ese vínculo se rompe a la que tenemos en cuenta los estratos, ¿vale? Esto es lo que os decía de la CDF, o sea, esto es la distribución, en gris los controles, en negro los tratados, esto sería la acumulación de chicos de las notas de los chicos, ¿vale? Entonces, aquí para comparar entre los públicos y los no públicos, en los no públicos está más claro todavía, aquí está un poco all over the place, pero bueno, un poco más centrado en la parte baja de la distribución, o sea, ese desplazamiento de los tratados, o sea, tienes menos alumnos en la parte baja de la distribución, en el caso de los públicos. Estas son las notas del test de conocimientos, ¿vale? Solamente para mostraros que, aunque en media, la media aumenta más o menos parecido, pero en realidad esta distribución de la mejora del conocimiento es distinta en los coles, ¿vale? Para los públicos está un poco más en todas partes, pero sobre todo las mayores diferencias están en la parte baja de la distribución y para los de los coles no públicos en la parte alta, ¿vale? Pero bueno, esto lo podíamos ver también aquí
Si comparas directamente, pues eso, los estudiantes que tienen, que solo han conseguido un 25% como mucho, un 25% de respuestas correctas, ¿vale? Eso cayó en los públicos, en los privados no hay diferencia. Aquellos que, como mucho, hacen un 35% de las respuestas bien, también cae en el público, pero no en los otros. Mientras que para la parte alta de distribución, la diferencia está en los otros. ¿Vale? Okay. Y bueno, y esto ya es lo último que os quería enseñar, pero esto es un poco difícil de ver, pero aquí básicamente lo que hicimos fue, de nuevo, como os decía, inicialmente nosotros en la práctica tenemos 15 estratos, ¿vale? O sea, no son solo coles públicos y no públicos, hay también esta combinación de públicos no públicos en Madrid y las rondas en las que se fueron apuntando. Entonces hicimos, aquí básicamente lo que hicimos fue estimar el impacto del programa dentro de cada estrato, ¿vale? En este caso, estos dos paneles, uno es para la parte baja de distribución, si queréis, y la parte alta de la distribución. O sea, en lugar de mirar el impacto en la media, lo miramos en estas, pues eso, el grupo de estudiantes que como mucho tienen 25% bien de las preguntas correctas, o la parte alta sería aquellos que tienen 75% o más, ¿vale?, de las preguntas correctas. Y eso estimado en cada extracto, y luego en el scatterplot simplemente ponemos esa estimación con referencia a la fracción de estudiantes en esos coles que recibieron este programa en matemáticas, ¿vale? Esto es lo que estos gráficos intentan mostrar. Y solamente lo que buscamos enseñaros aquí es que las mejoras, o sea, que es negativo siempre porque es el desplazamiento este de la curva, ¿vale? Pero bueno, los puntos más extremos, si queréis, por verlo así, están justo en la parte más baja de distribución y en la parte más alta de la distribución, dependiendo de la intensidad con la que se impartió este curso en matemáticas en los centros, ¿vale? En la parte alta, cuanto más se dio matemáticas, mayor es el impacto en la parte alta de distribución, y, o sea, que esta polarización parece tener algo que ver, pero esto es todo muy sugestivo, ¿vale? Porque aquí esto, desde luego, nosotros el control, o sea, desde luego no pudimos asignar tratados y controles para un mismo nivel de matemáticas, ¿vale? Entonces esto solamente es sugerir que puede quizás tener algo que ver, porque a nosotros en el fondo, claro, nos obsesionaba entender a qué se debían esas diferencias entre coles privados y públicos. Vemos que hay diferencias, pero queríamos intentar entender a qué se podían deber. Y esto es un poco lo que creemos que más puede estar detrás de en qué era diferente esa implementación, porque miramos aparte de la asignatura, pues hemos mirado también pues, horas impartidas, por si había sido más intenso, miramos también a si los profesores hacían exámenes más, porque toda esa información en el cuestionario de los profes que imparten el programa la teníamos, pero no había diferencias significativas. Donde más diferencia veíamos era en la especialidad de los profesores que impartían el programa, y en eso sí que había una diferencia muy grande, en concreto con lo de matemáticas, y por eso mirar este aspecto. Entonces, creemos que la asignatura en la que se imparta también puede afectar. De nuevo, el mensaje en términos de policy no lo sé, o sea, depende de qué estés buscando con este programa, claro. Si es un programa para incentivar las matemáticas entre los que van muy bien, pues adelante con ello. Si es un programa para incentivar otro tipo de outcomes y que sea para todos, pues quizás lo ideal es hacerlo en otro tipo de asignatura, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento mirasteis separando privado y concertado? Pues si hay como pues como el concertado, no sé, digo, pues hay más mecanismos y que a lo mejor... Es que privados tenemos muy poquitos, muy pocos. De hecho, es eso, cuando te digo que tenemos estas dos definiciones de strata en la tabla, ¿no?, que en realidad son 15, pero yo creo que, no sé, tercera ronda de privado en Madrid, a lo mejor solo tenemos uno, ¿sabes? Quiero decir, que a la que es que es un 10% de los coles en España que son privados, con lo cual no tenemos tampoco tanto como para ese nivel. ¿La composición socioeconómica de la persona, Sí. el background de las familias, de los colegios? Sí, eso lo hemos mirado. ¿Qué tipo de interacción me refiero a que tú de forma, no sé si hay algún tipo de... Sí, eso sí que lo miramos. Sí. Y entonces, por ejemplo, lo que hicimos es como tener esta misma distribución, pero para una composición de estudiantes que fuera en características como las del público, y seguía estando centrado
la mejora en el mismo grupo de estudiantes en términos de los scores, ¿sabes? Entonces, por eso creemos que esas diferencias pueden estar, no lo dudamos, de hecho, son las diferencias de partida por las que estratificamos todo esto, claro. Pero en el impacto no se han trasladado de la misma manera que la implementación. A mí me sorprende la diferencia entre públicos y privados, porque depende mucho de la región. Probablemente el colegio privado de Madrid no tenga nada que ver con el colegio privado en Vigo. En Vigo, si se mandara tu con cole, no se te ocurra mandarlo privado. Solo podemos mirar, porque, o sea, por lo menos la separación, bueno, a ver, privado no, pero me refiero público, no público, Madrid, no Madrid, eso sí que sería como eso sí que está en la estratificación. Y, a ver, privado y concertado también está en la estratificación, pero nos quedamos con poquísimos. Pero por lo menos hacer el público, no público, Madrid y fuera de Madrid. El no público incluye concertado, sí. Sí, no, de hecho es que... Sí, no, a ver, es que concertado y privado a estos niveles la diferencia es, os diré que es muy poca, ¿no? Porque seguro que lo sabéis ya. Pero de hecho, nosotros hemos, como decía al principio, hemos seguido a los chicos en 2 ocasiones, ¿vale? No a todos, los que hemos podido. Y uno de los principales problemas que hemos tenido para seguirlos, cuando hicimos el primer seguimiento, que era esto simplemente de volver a sus centros escolares solamente a tomar nota de si habían seguido estudiando bachillerato o no, en caso que hicieran bachillerato, si estaban haciendo más la rama académica, la práctica aplicada o lo que fuera, muchos concertados en realidad desaparecían, porque hay muchos concertados que no tienen bachillerato, o que el bachillerato en realidad son privados. Entonces ya es que es como, ¿y cuáles son ya nuestros concertados? O sea, nuestros concertados han dejado de ser concertados, son privados. En realidad es que es el mismo centro que tiene pues, lo que es la parte de escolarización obligatoria, es concertada, pero claro, pero no tienen concierto para bachillerato, que no es obligatorio, ni para infantil, que tampoco es obligatorio. Entonces, es otro de los motivos también para unirlos, porque es que en algún colegio, es que hasta la definición en sí, claro, tú tienes la definición de cuál era su titularidad en tercero de la ESO, pero como cole, la titularidad en ese caso entre concertado y privado, la distinción no la hay, vamos. Entonces, por eso tenerlos juntos también. Que en Galicia había solo un colegio. En Galicia tenemos uno, sí. Pero la otra cosa es que me sorprende también que no hayáis hecho una discriminación por género. Es que la randomización es a nivel del cole. Entonces, no podemos... No, pero en el cole hay... Sí, eso sí, pero me refiero... Te puedo enseñar los resultados por chicos y chicas, pero no es causal, quiero decir, o sea, yo no he preparado el diseño para asegurar la igualdad de las características entre chicos y chicas. Entonces, de forma descriptiva, te lo puedo enseñar, o sea, me refiero, no lo tengo aquí, pero bueno, lo tenemos en la tabla. No, de hecho, mira, esto es volviendo al punto que hacía ella antes, o sea, cuando comparamos los coles para entender estos coles, cuando quisimos entenderlo respecto a los coles de PISA, era esto que os decía, son coles particulares, sí, son coles particulares en algunas cosas, pero es que son particulares en el sentido de que cuantos más chicos haya en el cole, y aquí algunos coles privados solo masculinos mueven muchísimo este efecto, más interés tienen en estos programas, ¿vale? Entonces, las diferencias que encontramos en resultados para chicos y chicas, que bueno, aparte son las diferencias que encontramos all over the place en cualquier población entre chicos y chicas en el tema de educación financiera o de competencias financieras, que siempre lo hay, ya no sabes si es por las chicas, si es por los coles, si es por las familias. Es que aquí ya nos metemos en un berenjenal, porque es que de entrada estos coles están seleccionados a formar parte de estos programas, entre otras cosas también por la composición de género de sus alumnos, que es muy fuerte. No, por eso te digo, esto hecho en términos en general, ¿no? De los coles. Y de hecho ya te digo, es que hay coles que mueven muchísimo ese efecto porque son coles solo chicos, privados. Entonces te mueve muchísimo ese impacto. Pero sí hay un... Bueno, no lo sé. O sea, yo no creo que la participación de coles públicos
esté tan condicionada al final en este programa, porque ya te digo, fundamentalmente lo de los coles públicos que se apuntan a esto realmente es que tienen una profe muy voluntariosos, con muchas ganas de hacer cosas, pero ellos No, por eso decía de la a lo mejor sí. los públicos podría ser interesante. Sí, podemos mirar a ver. Pero sí que hay diferencias y son... la mejora es más pequeña para las chicas, en general. Tienen menor nivel y aprenden menos, las dos cosas. Pero una cuestión importante entre públicos y privados concertados también es el carácter voluntario del profesor. En un público seguro que el profesor es totalmente voluntario y por lo tanto seguro que es mucho más entregado a lo que está enseñando, mientras que en el concertado público muy probablemente está más forzado a impartir la clase, ¿no? Esto es la parte ya de anecdótica de cómo, claro, al final nosotros llamábamos, ¿no?, a todos estos coles, sobre todo al principio cuando nos estuvimos convenciendo, y es que es buenísimo, porque era como... En los públicos era muy difícil localizar al profe, porque claro, tú llamas a un profe, el cole no sabe ni de qué estás hablando, ni qué es ese programa, ni no sé qué, y claro, tú no tienes el teléfono del profe, entonces tienes que ir a través del centro, no sé qué. Pero en el concertado privado la mayoría de las interacciones eran directamente con dirección, responsable, propietario, o lo que sea, o sea, me refiero... Y sí, y ahí yo creo que es el cole el que se apunta, el cole en el sentido del equipo directivo, o gestor o lo que sea, el que se apunta, y luego ya le dirán a los profes dónde lo tienen que impartir. Sí, sí, en eso seguro. Y aparte, bueno, eso también, pues imaginaos, para seguirlos, un dolor de muelas, porque claro, para seguirlos en esto de pedir permiso para volver a... Mira, es que... Porque claro, nosotros lo que guardamos evidentemente no son los datos personales de los niños, pero sino como un número, ¿no? Entonces, en algunos casos existe, según... Esto es otra historia también, claro, según la comunidad autónoma, algunos tienen el NIE, el NIA, ¿no?, número de estudiante, número de alumno, no sé qué, que es como un número estandarizado que tú puedes... anonimizado, no sé qué, y con eso los seguíamos para volver y luego saber en qué curso estaban y si seguían en el centro o no, qué rama y todo eso. En los coles, o sea, en las comunidades autónomas que no tenían ese número como tal, pues el cole hizo una especie de numeración específica para poder volver con el tiempo a rellenar esto. Pero claro, nosotros llamábamos 3 años después preguntando por el profesor y claro, a lo mejor ya no estaba en el centro. Y vete tú a contarles la historia de, mira, es que hace 3 años hicimos esto, ahora necesitaríamos volver. Entonces, claro, se nos caían coles. Sin embargo, en coles concertados o privados es que siguen haciendo el programa, porque en realidad es el mismo cole el que se ha apuntado, se mantiene en el programa, sabe perfectamente, es la misma persona que hablaste la vez anterior y demás. Pero luego también es verdad que parece, bueno, no lo sé, pero con este resultado también podrías ver eso, la diferencia entre el profe voluntarioso que busca esto para todos y el centro que busca esto para a lo mejor, pues eso, apoyar ciertos conocimientos, que también es súper legítimo, ¿no? Pues mira, esto me viene muy bien para ilustrar conceptos en matemáticas, mira qué bien, pero claro, los que lo aprenden, y el resto pues como si nada. Es anecdótico de lo que has contado, pero a mí una cosa que me preocupó un poco, que parece que en esta docencia en financieras hay bastante de adoctrinamiento. Es decir, que a veces se le enseña que gastarlo todo hoy es malo. A mí este concepto me obsesiona muchísimo, porque lo veo muy reflejado en materiales que se le da a los niños y claro, siempre nos insiste mucho con lo de es que hay que simplificar, mensajes claros y tal, y ya, pero sí, son reglas que no son para todos, o sea, pero ¿qué tipo de educación financiera le vamos a enseñar si al final es, bueno, es que incluso en los materiales nosotros nos metimos un poco a revisarlos y estuvimos quitando cosas, porque tenían como reglas absurdas de porcentajes de esto de no gastes más de no sé qué, que es como no le puedes dar el mismo porcentaje a cualquier persona, ¿sabes? El problema que tiene esto es que a lo mejor le estás enseñando tu aversión a riesgo al alumno. No le estás como enfrentarse al riesgo, sino enseñarle tu aversión al riesgo. A ver, yo... Es como, ¿cuál es el objetivo que tiene el banco con este programa de formación? ¿Es una formación neutral o realmente sí que quiere a lo mejor incidir un poco en el ahorro? No, a ver, claro. Por eso te digo, lo que es la definición siempre es una definición así, esta de la OCDE, que es como 20.000 conceptos y encima para tomar decisiones inteligentes que mejoran el bienestar, pero claro, esto es como muy, bueno, ya, pero en la práctica, ¿qué es esto, no? Entonces, claro, os diré eso, que nosotros desde nuestra área, que nosotros solo somos los que estamos como en la parte de evaluación, de diseño, y luego la parte
el actor institucional en el banco es la parte de reclamaciones y ellos son muchísimo más temerosos, ¿no?, de ese tipo de situación. Intentamos eso, transmitirles que a los chicos lo que les tenemos que transmitir es que seguridad, o sea, seguridad en el sentido de que, y de hecho esto, bueno, vivimos en medio de toda esta vorágine. Aquel curso hubo no sé si lo veríais, pero hubo un programa de salvados que de hecho teníamos pánico, porque después de eso hubo algunos profes, compañeros de profesores del programa, que no querían ceder las aulas para hacer los exámenes, porque les parecía eso, que estábamos adoctrinando a los niños y todo eso. Y sin embargo, entrevistaban a un grupo de estudiantes de Sevilla y ellos mismos decían que con este programa se sentían que no les iban a engañar, que ellos iban a una... Por eso lo de las relaciones bancarias me parecía tan bueno, que si voy a una oficina bancaria, a mí no me van a engañar. No tengo por qué saber las cosas, pero sé que puedo preguntar o puedo transmitir que sea lo suficiente para que alguien, ¿sabes? Entonces era como, bueno, como banco, claro, también imagínate qué imagen, ¿no?, que sí, que creen que les van a engañar, pero por lo menos esa seguridad y a mucha gente abrir a esto, es que es para personas. Nosotros, aparte de esto, hacemos la encuesta de competencias financieras, ¿no?, con la población adulta, y ahora estamos en campo y revisamos las entrevistas, hay audios y demás para los que consienten la grabación, y es que hay gente que es como, yo de esto no quiero ni hablar, que es como, pero si vamos a hablar de lo que, o sea, no de lo que gasta en cantidades, sino de cómo toma las decisiones del día a día, o sea, esto no es algo ajeno a su vida, ¿no? Entonces es más ponerles en la tesitura de hablar de estas cosas, pero ya os digo, los conceptos son muy básicos, se tiende un poco a esto de reglas, y nosotros, desde luego, siempre estamos un poco intentando dejar eso fuera y hablar más de futuro, hablar de... O sea, futuro en el sentido de consecuencias, de lo que decías hoy sobre tu futuro, riesgo, pero riesgo como concepto no mal, o sea, que solamente que seas consciente de que existe y de las consecuencias que puede tener, pero desde luego endeudarte en algún momento tendrás que endeudar, si no, malo. La racionalidad de la paciencia esta, ¿no? Claro. Sí, y relacionar tipo de interés, rentabilidad con riesgo, pero como algo bueno, que es un trade-off al final. O sea, transmitir la noción de trade-off, porque si no... Hola, no, simplemente indicarle a Laura, primeiro felicitala pola iniciativa. Eu levo 6 anos pola miña banda colaborando co programa de educación financiera da Generalitat de Cataluña, que é parecido ao de Finanzas para Todos, pero con unha metodoloxía lixeiramente diferente, e creo que a parte máis interesante, tamén a máis difícil, xa o reconozco, pero creo que a que dará resultados aínda máis interesantes será analizar o efecto a longo plazo destes alumnos, pero 4 ou 5 anos, o que nos comentabas de tomarlles un punto de control 4 ou 5 anos despois de haber recibido esta primeira formación na súa etapa da ESO e ver que efecto ten eso na súa toma de decisións e no seu comportamento respecto ao risco. E o que decías da aversión ao risco, no programa formativo da Generalitat de Cataluña sí que é un tema que se trata moito máis e que se lle dá unha sesión inteira dedicada solo a eso, a darles ferramentas para que sean capaces os alumnos de identificar o seu propio grado de aversión ao risco e actuar en consecuencia. Sí, yo para mí, si de todo esto sacan el concepto de coste-oportunidad y aversión al riesgo, ya me daría con un canto en los dientes, pero es verdad que pocas veces se les transmite un poco de esa manera. Yo creo que es un poco la pena que... Pero bueno, intentaremos que algo saquen en limpio. Y del efecto a largo plazo, siento no tener los resultados, pero es que nos ha comido la... Claro, pasamos del campo del seguimiento, que es como le llamamos, al campo de la encuesta de competencias financieras, y siempre estamos en campo y nunca analizamos. Me encanta, pero yo no sé, o sea, está muy bien. Pero lo bueno es que es eso, que es cierto que es una muestra muy concreta, y ahí es un poco lo que yo creo que va a ser para nosotros la mayor dificultad, porque imaginaros, fueron, o sea, a los que volvimos 3 años después, no, porque eso es volver a los centros, o sea, que no pudimos recuperar todos los centros, pero porque hubo centros que no sabíamos de qué le estábamos hablando, porque había habido cambio de dirección, de profesorado y tal, y era como, mira, aquí no venís a nada porque no os vamos a dar esta información.
Pero este seguimiento, que es individualizado, dependía de que en 2015 sus familias nos hubieran dado datos de contacto, ¿vale? Entonces, ahí os hacéis a la idea evidentemente, si los coles son voluntariosos, pues las familias más voluntariosas también son las que te dan los datos para que estén dispuestos a que 5 años después te pongas en contacto con ellos. Y 5 años después, es verdad que de los que nos dieron los datos, el 70% respondió a la encuesta, o sea, que estábamos ahí encantados, porque, y bueno, hay un montón de casos que te decían, no me acuerdo para nada haber recibido el programa, pero bueno, si tienen mis datos será que sí, y hacían la encuesta, ¿sabes? Que era como, vale, ya veo lo que te ha quedado, el pozo que tiene que haber quedado del programa, pero... Claro, 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 sí, por eso te digo que... Efectivamente, por eso que... Y ahí es donde, por ejemplo, Claro, entonces... Claro. Claro, por eso, entonces, el ejercicio que habíamos hecho con los coles para el caso de PISA es muy útil, porque ahí básicamente lo que hicimos fue... Aquí esto es una comparación de medias porque tiene la randomización y está todo garantizado, ¿vale? Con lo que hicimos con PISA es como comparamos las notas de esos estudiantes de nuestros coles las notas de PISA que eran anteriores a haber recibido el programa, y sabíamos que estos coles nunca han impartido el programa, ¿vale? Entonces, lo que realmente estábamos midiendo como efecto en el futuro recibir un programa es en qué se diferencian esos coles, ¿vale? Entonces, ese ejercicio es súper útil porque lo que te permite es, existen estimadores que te corrigen ese sesgo. Vamos a aprender qué es lo que necesitamos incorporar al análisis para ser capaces de corregir ese sesgo, ¿vale? Entonces, ese mismo tipo de approach ahora la usaremos tenemos nuestro universo de estudiantes, sabemos cómo son, vamos a ir a los que de ellos contestaron en el futuro, que vamos a ver que son diferentes en ciertos aspectos. Ahí, cuando venga a contaros el de los 5 años, ya no será un OL simple, sino que tendrá que estar reponderado por el hecho de que esos estudiantes son como son, que no son iguales a los que es el universo de estudiantes, ¿vale? Pero podremos hacer el análisis, pero ahí requerirá un poco más de sofisticación, pero lo bueno es que tenemos los anteriores para compararles, ¿vale? Y a ver. ¿Esto puede ayudar a diseñar un curso que realmente tenga resultados? Por ejemplo, si no entendí mal, casi los bloques, los que más efectos tenían eran aquellos relacionados con las entidades financieras, ¿no? En este grupo de estudiantes, sí. Entonces, si nos creemos todo y así, ¿sería la historia de vamos a centrar sobre todo un curso por cierto sobre...? A ver, claro, depende cuál sea el objetivo, ¿no? Yo aquí siempre es un poco depende cuál sea el objetivo. Si en términos de conocimientos financieros para estos estudiantes con esta edad, parece que lo más útil, si lo que queremos es mejorar conocimientos, es centrarse en ese área. Aparte también lo que es interesante, bueno, no sé si lo recordáis, pero la tabla ponía cuál era su nivel de partida. No es que estuvieran particularmente mal en ese ámbito, pero era parecido a los anteriores, pero es donde hubo mejora. Entonces, bueno, si lo que buscas es mejora, por ahí. Pero yo me quedo más todavía creo que donde más merecería la pena es en la parte de la distribución. Y sobre todo pensando que muchos de estos programas, también como los montes, ¿sabes? ¿Hasta qué punto se lo quieres impartir a todos? ¿Sabes? Que a lo mejor no merece la pena. Que a lo mejor hay estudiantes donde realmente esto, pues es que no... Si son chicos, no sé cómo deciros, aquí no lo tenemos, pero en algún momento lo hicimos. Lo relacionamos, esto a nivel descriptivo, ¿vale? No está estratificado, por supuesto, pero nosotros preguntamos cuál era su expectativa de cuántos años más iban a estudiar, o cuál era su expectativa con 15 años de cuál sería su nivel educativo máximo, ¿vale? Pues donde veíamos una mejora más significativa era los que pensaban que iban a acabar de estudiar antes. O sea, los que van a ir a la universidad no están pensando, no parecía que estuvieran especialmente interesados, o no aprendieron nada, o ya se lo sabían, quiero decir, no hubo mejora significativa. Para los que estaban más pensando en el próximo año estaré buscando trabajo, o estaré enfrentándome a la vida real. Claro, por eso te digo que yo creo que nos da un poco este margen, ¿no? De intentar, también un poco por esto, porque es que es muy fácil decir, venga, educación financiera para todos, en todos los cursos, bueno, pues a lo mejor si queremos darles también educación ambiental, alimenticia, que todas es importante, ¿no? Creo que María Logra irá a poner
No, gracias, Carmen. Solamente quería felicitar a Laura, pero mellor hai outras preguntas e como non vos vexo, xa vos digo, non sei. E tamén así aproveitaba pois para dar a posibilidade se existen outras preguntas antes de cerrar a sesión aquí online, me refiero, ¿no? Laura, me ha encantado. Te quería preguntar si has contemplado hacer, en vez de lo que son tomar decisiones con una única variable, dos conjuntamente en plan choice experiment, ¿no? Donde pues combinas de forma aleatoria, pero también de forma un poco más diseñada lo que puede ser efectos de cambios en las preferencias temporales o time preferences, por ejemplo, de hecho, que de forma que un sujeto elija pues entre la location A o B con distintas características a la vez, no solamente lo que sea. Imagínate pues que además en el ejercicio donde tú les presentaste, imagínate selecciona entre 2 euros esta semana y 4 la que viene, que hubiera otra variable que fuera la probabilidad de 2 euros con probabilidad 1 esta semana y 4 euros con probabilidad 0,80 la semana que viene. No sé si has pensado en extender desde esa perspectiva o ya es demasiado complejo y no vale la pena. La verdad, no he entendido todo lo que has dicho, María, perdóname porque creo que voy a ser un poco selectiva la respuesta porque al principio no lo entendía bien. Pero entiendo que lo que decías era sugerir si nos habíamos planteado como combinar el tipo de tarea con probabilidades de conseguir. Sí, es lo que sí, yo creo que preguntasteis antes también. Lo descartamos, pero simplemente porque no tenemos, de nuevo, a ver, en este contexto es muy difícil hacer algo así porque ya os digo, estábamos súper limitados por el hecho de que trabajamos con USBs. Queda muy poco juego, es que me refiero, teníamos las... de hecho, acabamos trabajando con cantidades ciertas, hombre, podríamos haber exigido un poco de, no sé, eso requeriría también cierta, no sé, más colaboración del centro, yo que sé, es complicado. No tenemos, o sea, lo normal es hacer esos diseños con dinero, online, de una forma mucho más experimental, pero no teníamos el contexto para hacerlo, por eso hicimos algo muy simplificado. En el seguimiento tampoco lo planteamos porque la entrevista fue telefónica. Y bueno, no sé, lo bueno es que estos chicos, el plan es seguir, o sea, seguir y volver a contactarles los que estén dispuestos. Hombre, a lo mejor esperar otros 5 años es mucho porque el problema es que vas perdiendo a la gente por el camino. Pero si la siguiente es online se podría hacer alguna cosa un poco más sofisticada, aparte que ya tendrán una edad para hacerlo. O sea que sugerencias en ese sentido nos vienen bien. Deciros que el seguimiento que hicimos año pasado, a ver, esto suena terrible, ¿no? Pero son de estas cosas que dices, el hecho de estar en pandemia nos vino bien, porque estaban todos los chicos en casa, más aburridos, y si los pillabas te contestaban todos, pero... A ver tú cómo encuentras a gente de esta edad en casa de su padre contestando encuestas, pero yo no creo que en el futuro nos vaya a ser tan fácil seguirlos, así que ya veremos. Pero sí, no les vamos a seguir haciendo las mismas preguntas de la misma manera siempre, o sea que algo un poco en esa línea estaría muy bien. Gracias.